Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario web sobre la expansión de las pagos instantáneos en América Latina. Mi nombre es Peter Renton, presidente y cofundador de FinTech Nexus. No hablo bien español, así que los dejaré en manos de nuestro moderador de la sesión de hoy, David Faliba. Gracias. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí en este panel. Vamos a hablar, como bien dijo Peter, sobre lo que es pagos digitales y las perspectivas que tienen en Latinoamérica. Para eso tenemos dos invitados de expertise que nos van a ayudar a entender un poco la proyección y el estado de los pagos instantáneos en la región. Antes de darles lugar a que ellos se presenten y se introduzcan, vamos a hacer una breve introducción y luego, como siempre, empezaremos la ronda de preguntas. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que pueden dejarnos sus preguntas. Nosotros haremos lo posible por incluirlas más que nada hacia el final de este panel, de esta sesión. Así que muy bien, más de 60 economías a lo largo del mundo han adoptado ya sistemas de pagos instantáneos. Y Latinoamérica es uno de los estandartes en términos de innovación financiera y pagos digitales. Tenemos el exitoso caso de Pix en Brasil, que ya muchos conocen, que hoy en día procesa el equivalente a 400.000 millones de dólares. Ese es el número realmente importante y que ha sido usado por más de 140 millones de brasileños. Pero hay otros casos, y de eso vamos a hablar con nuestros invitados, Carlos y Mauricio. Para avanzar sobre esto, reunimos precisamente aquí a dos especialistas en la temática para profundizar sobre los alcances de estos sistemas, los desafíos que traen también en términos de seguridad y las lecciones aprendidas para el futuro. Así que sin más, le doy lugar ahora sí a los panelistas para que puedan presentarse y darle lugar a la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Costa, yo soy arquitecto de ciberseguridad en Banco Mercantil. Estoy hoy basado en Brasil y tengo como 18 años de experiencia en seguridad de la información y ciberseguridad, en disciplinas como protección de datos, gestión de vulnerabilidades, defensa contra amenazas digitales, prevención de fraude electrónico, sensibilización y capacitación de los trabajadores, respuesta a incidentes cibernéticos, gestión de proyectos que involucran cibertecnologías y de entre otras disciplinas, por decir así. En Banco Mercantil, yo participé en la implementación del PIX como arquitecto de ciberseguridad en integraciones de soluciones locales y de terceros, en pruebas de vulnerabilidades y de las plataformas, y también en la definición de reglas de negocio y estándares de seguridad para operacionalizar la solución ofrecida al usuario final. Gracias, Carlos. Vale, bueno, buenas tardes para todos, buenos días, donde estén. Mi nombre es Mauricio Vergara. Yo me desempeño como gerente de soluciones y de consultoría para América Latina en LexisNexis. En primera instancia, pues muchas gracias a FinTech Nexus por la invitación, por permitirnos estar acá compartiendo algo de nuestras experiencias enfocadas en prevención del fraude y cumplimiento en este espacio tan agradable. Les cuento un poco sobre mí. Yo soy ingeniero de sistemas, tengo un posgrado y una maestría también en seguridad de la información, así como Carlos, vengo del mundo de InfoSec, de ciberseguridad. He tenido la oportunidad de trabajar en banca, en gobierno, en empresas de servicios de TI, pues ahora con Lexis como fabricante de tecnología. Entonces, muy contento de estar acá y poder compartir algunas experiencias con todos ustedes. Perfecto, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas también en el Q&A, así que vemos que hay interés precisamente en la experiencia también de Carlos en Brasil con Pix y también desde tu lado, Mauricio, todo lo que es el tema de seguridad, como decías, y fraude. Hay una encuesta que han hecho que es muy interesante, que luego seguro iremos repasando algunos de los puntos clave a lo largo de esta conversación. Pero intentemos, empecemos por el principio, digamos, para antes de adentrarnos en todo este mundo de pagos instantáneos, sería bueno poner una definición de lo que es un pago instantáneo, porque hay mucho tipo de transacciones, digamos, en el universo digital. Así que en concreto, ¿cuál es la definición para ustedes de lo que son
los pagos instantáneos? Bueno, los pagos instantáneos son transacciones financieras que Mm, permiten transferir fondos entre cuentas bancárias casi que de inmediato, generalmente en cuestión de segundos, sin importar la hora del día o el día de la semana. Esos pagos se procesan en tiempo real o muy próximo del real, lo que significa que el beneficiario recibe los fondos casi instantáneamente después que se inicie la transacción. Y ese tipo de pago es muy útil para situaciones que requieren agilidad, como emergencias, como compras online, como transferencias de pago entre amigos y familiares, mm, dentre otros posibles casos de uso. ujú. Muy, Yo diría, complementando un poquito lo que dice Carlos, yo diría básicamente que los pagos instantáneos es como cuando estamos, no sé, ante el tendero o el puestico de cafés, de tés, de mm, infusiones o de arepas, empanadas ahí en la calle, y yo hago la Táxi. siguiente acción. Saco mi billetera, saco el billete y le pago de mm, inmediato al tendero, ¿cierto? Entonces, en esto que estamos hablando hoy, los pagos instantáneos inmediatos es hacer eso, mm, pero de manera digital, donde no hay un dinero físico, un billete, una moneda, ujú, sino que simplemente dame tu correo, tu DNI, tu número de teléfono, tu nombre, qué sé yo, lo que cada país defina. Es eso, es de inmediato, ¿sí? ¿Qué nos venía pasando o aún pasa? Es que hace muchos años, si yo quería hacerle una transferencia a David, tenía que decirle, David, dame los datos de la cuenta de tu banco, yo tenía que hacer una inscripción en mi banco, pasaba mm, 1, 2, 3 días, qué sé yo, y después, ahí sí podía hacerte la transferencia. Hoy día, al menos pasa acá en Colombia, no lo digo por experiencia propia, eso también hay que hacerlo, pero el banco toma de 2 a 4 horas. En 2 o 3 horas ya puedo yo hacerte la transferencia. Con los sistemas de pagos instantáneos no vamos a tener que esperar ese tiempo. ujú, Sí, vamos a ujú. poderlo hacerlo en casi en tiempo real. Realmente la demora es todo lo que uno se demora escribiendo los datos y eso, Claro. porque cuando le doy transferir, ya en teoría la transacción, el dinero va a estar en tu cuenta. Es una cuestión de segundos y lo describiste muy bien, Mauricio. No es solo en Colombia, al menos yo desde Argentina puedo corroborar lo mismo. Y entiendo que en Brasil también, ¿no? El número de cuenta, el tipo de cuenta, todo ese tipo de cosas que los pagos instantáneos como Pix o que fuera, vienen a simplificar, ¿no? Dramáticamente. Quizá ese avance fue tan grande que por eso la adopción. Quería preguntarles que algo interesante es que en este tema puntualmente, no hay muchos temas en lo que Latinoamérica sea un faro a nivel mundial o líder, digamos, a nivel mundial. Pero en este tema de quizá inclusión financiera y avance de pagos instantáneos, hay casos muy interesantes en la región que incluso son estudiados por organizaciones internacionales, digamos. ¿Por qué piensan ustedes que Latinoamérica se convierte en un epicentro en temas de innovación financiera? Yo creo que hay mucha oportunidad para el crecimiento. Por ejemplo, Mm, eh, la penetración de teléfonos inteligentes, de Internet, eh, hay como un entorno regulatorio muy favorable para eso. mm, Hay una cultura de innovación y agilidad. Y bueno, y hay, por supuesto, historias de éxito inspiradoras para los pagos mm. instantâneos. Hay Nubank en Brasil, hay Mercado Pago en Argentina. Yo sí creo que hay espacio allí para algo bueno, pues. Ujú, Lo que yo he visto, yo lo he visto acá, pues por experiencia propia en Colombia, y creo que no estamos tan lejos en los otros países de la región, y está muy asociado a los emprendimientos, ¿no? Tenemos hoy en día, antes los negocios para poder llegar a un mercado digital, al menos deberían tener su página de internet, ¿no? Eso era mm, años más atrás, yo debería tener mi tarjeta de presentación, ¿no? Dame tu tarjeta. Ahora mm, después empezaron a avanzar los años, entonces, ¿qué tenían que tener las organizaciones? Al menos una página de internet, ¿sí? Para poder mostrar y, bueno, incursionar en este tema digital. Hoy en día tú no necesitas ni siquiera una página de internet, tú con una cuenta de Instagram, WhatsApp. un WhatsApp para Mm, empresa, corporativo,
tienes toda disposición. Es más, si tú me preguntas a mí cuando necesito comprarle algo a mi hijo para el colegio, Mm, algunos el calzado, los tenis, las zapatillas, para que me entiendan, yo procuro siempre primero buscar en Instagram y bueno, también porque yo soy en pro de producto local, ¿no? Entonces mm, busco cuentas de Colombia y todo. Antes de ir a un retailer local, famoso, mm, reconocido, eso es lo que hago yo hoy en día. Y entonces, ¿qué pasa cuando consumimos los servicios de esa manera? Pues de manera inmediata, la empresa por WhatsApp que me está vendiendo me envía el link de pago o en mm. Instagram me envían un QR para pagar de manera muy rápida y ellos poder hacer el delivery y la entrega. Entonces yo creo que el tema de las redes sociales, también todo este tema de influenciadores, ha hecho que los países y los gobiernos vean que tenemos que adoptar vías que permitan ese intercambio de divisas y Mm, pagamentos de manera muy rápida y muy sencilla, ¿sí? Y adicional a eso lo comentaba Carlos, la penetración de el Internet con las diferentes redes 4G, 5G acá en Colombia ya también nos llegó un poco tarde, pero ya estamos en 5G mm, acá. Todo el tema, yo leía un estudio de la firma GSMA, ¿sí? mm, Ellos grandes, famosos en temas de telecomunicaciones a nivel mundial, hace 2 semanas. Y en el estudio ellos decían que en el 2023, el año pasado, el 72% de la población en América Latina tenía al menos un smartphone, un dispositivo, ¿sí? Entonces, claro. eso ¿qué quiere decir? Pues que hay más vías de acceso para consumir servicios y no es como antes que tenías que sí o sí ir, desplazarte de manera física hasta el lugar donde se vendían los bienes o servicios. Entonces, Mm. eso ha influenciado mucho. Y Carlos, ¿cómo ves vos el tema de la tecnología como un facilitador en este sentido, de tanto de inclusión financiera como concretamente de estos pagos digitales instantáneos? Bueno, la tecnología permite superar eh, barreiras tradicionais, Ujú, promovendo uma maior inclusão financeira e estimulando um crescimento econômico do país. É como o motor que impulsa a inovação financeira em Latinoamérica, criando um entorno mais inclusivo, eficiente e dinâmico para consumidores e empresas. ujú, Como mencionou Maurício em algumas perguntas antes, a necessidade de los pagos instantâneos existe em tarefas do dia a dia. Por ujú, exemplo, para a pessoa que vai ser um pago por uma carreira de táxi, de coche. Al final, se vai ser el pago, o condutor quer receber ao mesmo momento. Ele não quer claro. esperar como 2 horas ou 3 horas para que llegue o monto por allí. Entonces, yo veo que la tecnología juega un papel fundamental en el avance de la innovación financiera. Y creo que de ahora solo tenemos a mejorar. Ciertamente, y yo pensaba, Carlos, algo que habías dicho antes dabas los ejemplos de historias de éxito en Latinoamérica, ¿no? El caso de Nubank en Brasil, el caso de Mercado Pago, Mercado Libre, y bueno, y también muchas otras, ¿no? Creo que Sí, también vos, Mauricio, comentaste algo de la necesidad de pagos, o al menos yo lo pensé así, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Nubank, que fue un éxito bestial en Brasil, ahora se está expandiendo, hay más casos de Mercado Pago mismo también está por la región. Ahora, ¿cómo es el escenario? ¿Qué tan fácil es la regionalización de los pagos instantáneos? Obviamente hay muchos temas de regulación que después podemos hablar, pero ¿ustedes ven un entorno en donde se pueda fluir mucho mejor a nivel cross-border los pagos instantáneos? Bueno, yo creo que, o sea, técnicamente si tú le preguntas a un ingeniero, siempre va a ser posible, ¿no? Se puede, Viable. claro. Claro, hasta que hay muchos retos, está el tema de privacidad, Mm, seguridad, el intercambio de datos de manera segura, ¿no? mm, Yo pienso que hacia allá vamos, ¿sí? Hacia allá vamos. mm, Estamos en buen camino en el sentido que diferentes países en la región han visto lo que Brasil ha hecho y está haciendo con Pix, y ahorita Carlos nos va a mm, compartir seguro porque él tiene todo el detalle de eso.
y han empezado a adoptar iniciativas y proyectos en diferentes países adicionales, Chile, México, Argentina, mismo acá en Colombia. Acá tenemos algo que se puede decir que ya es pagos inmediatos, que es el sistema de Transfilla de ACH, pero el Banco de la República, el gobierno central, el Banco Central está trabajando en el proyecto de SPI, Sistema de Pagos Inmediatos. Mm, Entonces, hay lo que yo aportaría o sugeriría si estuviera en esas mesas de trabajo es que se deben dejar muy claros los criterios de mm, cómo poder identificar la persona que va a hacer la transferencia desde el origen y hacia dónde va el destino, ¿sí? Tener mm, algún mecanismo que no sea solo válido en un país, sino que sea, como tú lo decías, cross-border y pueda yo de alguna manera asegurarme de que esos fondos van a ir mm, directamente al sistema de pagos inmediatos allá en el otro país. Entonces claro. acá está un tema de APIs, ¿no? Y la pregunta que le hacías ahorita, Carlos, sobre cómo influye la tecnología es, hoy en día, yo te diría, es muy sencillo porque todo, casi todo está apificado. Esos son los términos de la gente técnica, ¿no? Está Mm, apificado. A mí no me pongas a impactar el front de mis aplicaciones, sino todo a nivel de backend, a nivel de API, que sea muy transparente, que no genere fricción, frictionless para el usuario final. Entonces mm, eso es clave. Ahora, otra cosa que yo diría es, hoy se definen esos criterios, ¿sí? Pero mañana, en 6 meses, en un año, tienen que revisarse y seguramente van a cambiar. Es decir, esos criterios, esas políticas deberían ser flexibles y dinámicas, ¿sí? Y es un ejercicio que yo siempre hago en los workshops en los que yo estoy y les cuento, es una experiencia. Yo viajo a veces aquí a otra ciudad, yo vivo en Bogotá y viajo a Medellín y algunas veces cuando voy muy sobre el tiempo, tomo el taxi en el aeropuerto, le digo al señor del taxi, oye, puedes colocar Waze, Google Maps, la aplicación que sea para ver más o menos cuánto tiempo y qué ruta nos da. Y me dice el señor, disculpe, pero yo llevo más de 20 años trabajando, ejerciendo esta profesión, yo conozco perfectamente la ciudad. Entonces usted tranquilo, que yo lo mm, llevo. Y eso está bien, sí, eso está bien. Pero ¿qué pasa? El señor no va a saber si en 5 minutos o si ya aconteció algún choque, hay algún cierre temporal. Entonces él se conoce la ruta, pero va a llegar y va a quedar estancado. Y la tecnología, en este caso el Waze, el Google Maps, nos permite anticiparnos a eso y nos permite de cierta claro. manera tomar nuevas rutas para poder llegar a nuestro objetivo final, ¿no? Mm. Carlos, en un momento se habló de PIX Internacional, creo que ese proyecto después, o al menos se puso en pausa, digamos, hubo otras prioridades. Bueno, se há outras prioridades ahorita para Pix, Ujú. que te puedo comentar a seguir a Sí, continuação, claro. pero eu creio que para pensarmos em uma transferência entre países, por dizer assim, há que melhorar muito a regulação, Mm, porque a regulação vem a trazer segurança, transparência e uma estandarização, um patrão mm, para que todo isso se pueda ocorrer muito bem. E, e isso hoje temos, de la maneira como eu lo veo, temos isso hoje muito aislado entre cada país. claro. Creio que para um futuro, sim, há que trabalhar e criar um padrão entre estas regulações e então, sim, podemos pensar em algo desse Mm, sentido. mm. É, Interesante. ahorita em Pix, que me perguntaste, há três coisas que eles têm fecha de implementar para este ano de 24. Eles querem implementar um Pix automático, que é uma lógica similar a um débito de pago automático de faturas recorrentes. Por exemplo, uma fatura de luz ou Claro. de água. Então, isso se pode fazer por Pix também. La diferencia está que si tú lo haces el pago por Pix de una de esas facturas, la compensación va a ser instantánea. O sea, en el momento hoy, si tú pagas una factura de luz, eso va a tardar un tiempo para que llegue a la compañía y ellos reciban el pago.
Mm. Y si tú lo haces por Pix, ellos van a recibir instantáneamente. ¿Y cuál es el beneficio ahí para la persona que paga, digamos? ¿Por qué lo adoptarían? Porque hay mucha expectativa alrededor del Pix automático, que es como, al menos aquí lo conocemos como débito automático, Débito pero automático. para entender, digamos, por qué debería ser muy fuerte la adopción de este feature de Pix. Bueno, una posibilidad es para compensación de cuentas. Por ejemplo, si tú tienes un servicio que fue apagado en el momento porque la persona tardó muchos días para hacer el pago o simplemente la olvidó. Entonces, la persona entra en contacto con la empresa va a generar una clave Pix y entonces sí el pago va a ser hecho. Y mientras eso, la empresa lo recibe de inmediato y Mm, puede regularizar nuevamente el servicio que antes estaba parado. ujú. Ok. Entonces, va por allí. Eh, qué otras cosas en carpeta hay para este año? Bueno, hay lo que llamamos de Pix parcelado, que vai permitir a los usuários pagar a plazos de uma forma similar a tarjetas de crédito. Mm, Então, tu vai fazer uma compra em Pix e isso a instituição vai parcelar contigo como em um conceito muito similar a lo que é hecho com as tarjetas de crédito, por exemplo. mm. ¿Puede E ser algo similar eso al Buy Now, Pay Later o es otro? ¿Cómo lo ves? sim, similar, Ujú. similar. Y porque mucho se ha hablado de precisamente Pix, la irrupción que ha tenido en el sistema financiero de pagos brasileño es fenomenal, pero todavía lo que es el volumen de tarjetas de crédito creo que no ha entrado en ese mercado. ¿Esto podría ser un quiebre decisivo, digamos, de Pix, también comiéndose market share de las tarjetas en Brasil? Sí, sí puede. Incluso, por ejemplo, cuando llegó Pix, el Pix para los usuarios no tiene costo. O sea, una persona hace un pago inmediato para la otra y no tiene costo, no tiene una tasa de interés para ninguno de los lados. Entonces, en la manera tradicional de pagos, que tarda como 2 horas, 3 horas o un día, eso sí tenía una tasa de interés. Mm, Entonces, pensando por ese lado, Pix va a generar para las instituciones una reducción de estos encargos que ellos antes recibían por las maneras tradicionales de transferencia. mm, mm. Sí, desde luego que uno mira Pix y te lo digo sin probarlo, ¿no? Porque yo no vivo en Brasil y no puedo ver cómo, pero sí uno lee del avance y la adopción fenomenal que está teniendo. Ahora, la pregunta que surge un poco es ¿hasta dónde puede ir Pix? Decíamos unos números ahí en la introducción que manejan ya pagos por más o menos 400.000 millones de dólares, que eso es casi el PBI de Argentina entera, digamos, esto mensualmente y sigue creciendo. ¿Está cerca de amesetarse, de estabilizarse esto en algún momento, Carlos? ¿O todavía tiene mucho, digamos, runway para seguir, digamos, tomando más y más volumen? Mira, pensando en cantidad de transacciones y de personas, Brasil tiene hoy alrededor de 203 millones de personas, algo por allí. Ujú. Eh, por la última estadística que yo miré, creo que tenían como 194 millones de personas ya haciendo pagos con Pix. O Ah, sea, mirá, sí, ya está, la casi gente, toda la población está haciendo ese tipo de pagos. hasta los chicos. Y sí, el tema es que Pix, vamos a poner de una manera técnica. Pix es como la clave de Pix es como un apuntador y ese apuntador va a apuntar para una cuenta. Mm, O sea, tú vas a direccionar la transferencia, el monto para el apuntador y el apuntador lo va a hacer llegar al destino mm, final. ujú, Entonces, si el pueblo tiene una cuenta de banco, muy probablemente va a tener una clave Pix, que es para facilitar recibir ese tipo de pago. mm, Entonces, eso ya está así mm. muy
común por aquí en Brasil. Ujú. Antes de volver para Mauricio, acá tenemos una pregunta sobre el tema de Colombia que ahora la vamos a contestar. Y otros casos, ¿no?, de pagos instantáneos en la región. La pregunta es un poco si hay algún tipo de lección aprendida alrededor de todo el experimento PIX. Esto un poco lo hablábamos en la charla preparatoria y es sabido que PIX, vos, por ejemplo, no sé, agarrás algún documento del Banco de International Settlements o incluso el Fondo Monetario Internacional, digamos, como que se ha vuelto un caso de estudio digamos, inclusión exitosa en mercados emergentes. ¿Vos tenés algunas conclusiones, algunas lecciones, digamos, de la relevancia de este experimento, si querés, para el mundo o el mundo emergente, aunque sea? Mira, siempre hay lecciones aprendidas en proyectos, por decir así. Eh, para PIX, por ejemplo, una de las lecciones aprendidas es que eh, la población que antes no tenía acceso a, a ese tipo de pago, que la persona no tenía una empresa y por eso no podría trabajar haciendo ventas. La persona pudo trabajar, pudo recibir sus pagos y no necesitó abrir una empresa para eso. Por Mm, ejemplo, eu vou em uma plaza al fim de semana com minha hija e por allá eu vou a comprar um jugo para ella, ou palomitas, mm, ou um juguete, ou qualquer coisa. La persona que vai vender isso é uma persona muito simples e é uma persona que possivelmente não tem uma empresa e mm, ella sí puede recibir. Pode receber, vai ter um QR Code, um código QR en el carrito, y por mm, allí sí el pago puede ser hecho. mm, Entonces, teníamos en el momento una idea de hacer una inclusión de los bancarizados, pero eso fue demasiado más grande de lo que pensamos, mm, porque los casos de uso se empezaron a formar mientras el Pix empezó a llegar en la vida de la gente. mm. Claro, quizá incluso hasta casos de uso que no habían sido pensados en un primer momento, digamos, o por parte de la autoridad, digo. Sí, así mismo es. Mm, Hoy tú puedes hacer, por ejemplo, pagos de cualquier monto. Tú puedes vender un carro, por ejemplo, y pagar con Pix. mm, Si tú tienes el límite disponible, tú sí puedes hacerlo de esta mm, manera. ujú, ujú. Y eso en su momento no era pensado. Mauricio, pensando un poco digamos, en la situación en Colombia y la situación de los pagos instantáneos en el resto de la región, contanos un poco cómo es, vos habías mencionado los sistemas, digamos, de regulación que están avanzando allá, contanos un poco cuál es el estado actual del panorama, digamos, del sistema de pagos instantáneos allí en Colombia y después podemos hablar de la región en general, porque hay muchas iniciativas dando Sí, vuelta. seguro. Claro que sí, mira, si no me equivoco, ¿no? Las mesas de trabajo acá en Colombia empezaron desde el año pasado. Todas las mesas de trabajo en materia del sistema de pagos inmediatos, en donde vinieron los principales stakeholders. Bueno, el Banco de la Mm, República hizo una convocatoria masiva, ¿no? Banca, e-commerce, billeteras, mm, fintechs, etcétera. Desde el año pasado se empezaron esas mesas de trabajo. Este año, en febrero, la mm, Superintendencia Financiera ya liberó la primera circular en donde está definiendo como los principales criterios en materia de seguridad y privacidad para los que van a ser los mm, operadores de esos rieles, ¿no? De esos rieles por donde van a pasar los pagos inmediatos. En Brasil, Pix, y pues Carlos, tú me corriges, por favor, es una infraestructura gobernada, administrada todo por el gobierno. En este mm, caso, en Colombia, el sistema de pagos inmediatos sí va a ser gobernado por el gobierno, más la operación va a ser hecha por terceros autorizados por el gobierno, mm, operadores reales, como uno de esos va a ser el sistema que hoy en día ya está de Transfilla, el que yo les mencionaba al principio. Entonces mm, el gobierno dijo acá, vamos a aprovechar estos rieles, estas carreteras que ya están implementadas hoy en Colombia, en mm. donde hoy pagan, ya pasan pagos instantáneos, sino que simplemente es el grupo, el nicho que utiliza esos es reducido. La idea es que eso se abra
a Mm, nivel país. Entonces, la fecha oficial que tiene, que definió el Banco de la República para ya entrar en operación, el Go Live, estar en producción, es en mayo del 2025. Entonces, ahorita las empresas que van a operar se están preparando y adicional a eso, el Banco de la República está en otras mesas de trabajo en donde están definiendo el tema de interoperabilidad, ¿sí? mm, Están definiendo las llaves y cuando digo llaves es cuáles van a ser las llaves de Mauricio para el intercambio, para que alguien me pueda enviar un mm, pago. Entonces, que el número de mi DNI, mi correo electrónico, mi número de móvil, etcétera, están definiendo todos esos acuerdos a nivel de interoperabilidad, los formatos ¿de qué? De los campos, de las variables, de la data que se van a empezar a compartir y esas definiciones se van a seguir dando a lo largo de este año, pero lo que el banco tiene proyectado, el Banco de la República, es que en mayo del próximo año, el 2025, ya esté en operación el sistema de pagos ujú. inmediatos en Colombia. Y eso gracias, Mauricio. O sea, muy interesante lo que han descrito los dos, digamos, de sus respectivos países. Mi pregunta es, pensando un poco, si uno estudia un poco lo que fue el proceso en Brasil, Brasil siempre tuvo, o al menos siempre no, digo, pero niveles de bancarización más altos que muchos de los países de la región. Colombia creo que sí, Argentina sí, México ni hablar, digamos. ¿Hay algún desafío adicional, digamos, o un rol que tengan que tener los reguladores o las empresas para que esta innovación no quede, como viste, circunscripta al segmento de bancarizados? ¿Hay algo que se debe o se puede hacer para que sea más bien universal? Pienso el caso de México, que es el caso, digamos, quizá la economía con menor nivel de bancarización de las grandes, ¿no? De la región. Pero bueno, eso se aplica también a otros mercados. Mira, como yo mencioné, el Pix, la clave de Pix es como un apuntador. Entonces, algo que sucedió en Brasil, y eso yo creo que es clave de éxito por aquí, es que hay un directorio central de estas claves Mm, y ese directorio es basado dentro del Banco Central de Brasil. Entonces, para hacer un pago, eh, todas as instituições, que são bancos ou fintechs ou que manejam PIX, têm que fazer uma consulta ao Banco Central para ujú, validar, para verificar esse apontador. Banco Central vai retornar a informação e então, depois de isso, o pago vai seguir. Entonces, una lección aprendida acerca de ese punto específicamente fue la comunicación entre sistemas distintos de instituciones distintas, porque un banco tenía su sistema desarrollado por ellos allá, otro banco tenía otro sistema desarrollado por un parcero y el otro banco un otro sistema X. O sea, mm, foi necessário parar e fazer uma grande interoperabilidade entre estes sistemas, entre mm, o que é antigo e o que é novo, para fazer isso funcionar e falar entre eles. ujú, Eu creio que isso foi uma tremenda lição aprendida, igual, porque estamos falando aí de comunicação entre tecnologias, mm, e isso sim é crucial. ujú. Y, Eso y que... dale, dale, tranquilo, No, no, dale. perdón, Mauricio. Sí, sí. No, iba a complementar, tú preguntabas sobre, bueno, ¿y será que esto se quedará solo con bancos o podemos llegar Claro. a las personas que no, cierto? Yo lo que he visto es que el ecosistema fintech ha ayudado mucho a que estas nuevas tendencias, estas tecnologías emergentes tengan un grado de adopción muy alto y sobre todo en especial en esas poblaciones que hoy no están bancarizadas, ¿sí? Mm, Como lo mencionaba, por ejemplo, Carlos previamente, el señor del taxi necesita mm, que tú le pagues, ¿sí me entiendes? Y muchos cuando uno habla así con los taxistas, me dicen, no, yo ya prefiero usar, acá en Colombia hablan de Nequi, hay plata, prefiero usar esas digital wallets porque si tengo el dinero en efectivo, estoy expuesto al riesgo de que por ahí me pare alguien y me robe el efectivo, claro. ¿sí? Que todavía pasa y es violencia, es robo a mano armada, ¿sí? Mm, Pero en cambio, si no tengo nada en efectivo, pues voy a minimizar un poco el impacto de mm, ese evento. Entonces,
Yo pienso que claro está que si el gobierno hace una buena campaña de comunicación, explica el porqué detrás de este tipo de tecnologías, las personas van a empezar a adoptar y a usarlo, a apropiarlo, ¿sí? Mm, Y también lo mencionaba Carlos. Mira, no hay costos. O sea, tú hoy, acá en Colombia pasa, cualquier transferencia, donde no te cobran es entre cuentas del banco, pero si tú vas a hacer una transferencia a otro banco, te cobran una comisión, ¿sí? mm, En cambio, en estos sistemas, la idea es que no pase. Y el claro ejemplo es en Pix, en Brasil, que la transacción se hace de un lado a otro y no le cobra una comisión ni al que está emitiendo ni al que mm, la recibe. Entonces, mm. eso va a ayudar a que estas personas que hoy no están bancarizadas, por default, diría yo, por la misma onda, van a empezar a usar y a adoptar este tipo de tecnologías. Sí, es interesante eso también que dijiste de cómo en algunos mercados el sector fintech contribuye también porque hemos visto casos por ahí donde si se limita muy al tema de bancario, se me ocurre el ejemplo de Cody en México, digamos, es difícil, digamos, que se universalice o se masifique si no tenés a todos involucrados. Y eso todos, también pienso en la fintech como ese puente con algunos segmentos de población subbancarizada. Pero quería agarrar una idea de lo que habías dicho del tema del taxi y la reducción de los riesgos de robos y todo eso, para meternos, ok, claramente los riesgos físicos asociados al dinero se disminuyen drásticamente, pero como todos sabemos, crecen los riesgos, digamos, en el universo cibernético, si querés, el tema de fraude y todo eso. Eh, Asociado a este avance bestial, digamos, de los pagos instantáneos, ¿vino también algo similar en términos de fraude, en términos de ingeniería social? Tenemos una población que de repente, de la noche a la mañana, viste, está mucho más conectada sin quizá la educación necesaria en términos de ciberseguridad. Contanos un poco cuál es la visión en ese sentido. Claro, mira, yo estando un poquito lejos, ¿no? Desde acá, desde Colombia Mm, y teniendo el apoyo o la asistencia virtual y remota con mis colegas en Brasil, lo que hemos visto desde que salió el Go Live, salió a producción Pix, es que claro, el fraude se incrementó. ¿Por qué? Antes yo tenía que hacer una matrícula, registrar los datos, el banco validaba y aprobaba 2 horas después la transacción, pero ahí la puedo hacer de inmediato. mm, Entonces recibimos una oleada de clientes diciendo, oye, necesitamos identificar, porque es que el device desde donde se está haciendo la transacción es el de David. ¿Sí? mm, Entonces es el que el banco siempre ha visto. La geolocalización, bueno, muchos factores que hasta ese momento se tenían en cuenta para hacer la evaluación del riesgo, pues eran confiables, no solo para el banco, sino para los algoritmos de Machine Learning y todos estos que están mm, revisando si hay un cambio en el comportamiento transaccional. Entonces vamos a hacer una transferencia en tiempo real de Pix a otro Pix y entonces lo que hacían los delincuentes era amenazar con armas ujú. a las personas, saca tu celular, autentícate y listo, haz la transferencia a este Pix, ¿sí? Entonces ahí es Claro. donde empiezan las estrategias de prevención del fraude tienen que actualizarse, ¿sí? Tienen que cambiar. No, no, el fraude siempre es dinámico. Eso no es que yo, o sea, puesta la ley, pues el defraudador va a encontrar por dónde esquivarla, ¿sí? Puesto el control, él va a tratar de esquivarlo. Entonces ahí empezamos a utilizar, o bueno, nuestros clientes, nosotros los asesoramos en utilizar otro tipo de tecnologías como biometría de comportamiento, pero no biometría esta de reconocimiento de iris, facial, huellas, mano, no, sino de cómo tú interactúas con tu dispositivo, desde tu dispositivo, y la aplicación del banco, la aplicación de la billetera digital, etcétera. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, a cómo interactúas, cómo lo sostienes, la velocidad con la que escribes, si tú utilizas el dedo índice para pasar entre menús o el pulgar, eso Ah, es perfilar a una persona en cómo interactúa. Ahora, cuando uno está bajo presión, cuando uno está en un escenario así riesgoso, alguien apuntándole con una sí, sí, ni pistola, así, hablar. No va a ser uno igual. cambia. Por Mm, más de que sea yo el que está sosteniendo mi smartphone y soy yo el que está, uno se bloquea, ¿sí? Uno entra en pánico y sí, sí, hasta se le olvida la contraseña, puede pasar, ¿sí? Y yo creo mm. que a todos nosotros nos ha pasado de pronto no estando en un escenario así riesgoso que te van a robar, pero sí, una emergencia, algo, llama una ambulancia, uno como que hay veces Sí, se sí, bloquea. el cerebro funciona distinto. Exacto. Mm, Entonces la forma como tú vas a interactuar
con la aplicación de negocio desde tu device Mm, va a cambiar por más de que seas tú. Entonces ahí entran este tipo de tecnologías complementarias. Eso no quiere decir mm, que las que hasta hoy en día la organización haya implementado y tenga no funcionen, pero este otro tipo de tecnologías complementarias nos van a ayudar a detectar este tipo de patrones y por supuesto, si es PIX, pues determinar que el umbral de riesgo va a ser un poco más alto mm, o el monto de la transacción. Eso va a depender mucho del apetito de riesgo, del apetito de fraude que tenga la organización mm. para ese producto, ¿sí? Para ese negocio. Pero entonces, es lo que sí vimos un incremento y yo creo que ahorita Carlos nos puede complementar, pero hay tecnologías hoy aún para poder ayudar a nuestras organizaciones. No te digo que el fraude es cero y se detecta todo, no, pero sí a minimizar el impacto. Mm. No, desde luego que el fraude siempre va a existir, pero bueno, como decís vos, es cuestión de ir adaptándose, adaptar las estrategias y poder mitigarlo de la mejor forma posible. Interesante eso del comportamiento de los dedos y todo eso, que realmente no tenía en consideración que eso podía ser data, digamos, pasible de ser capturada por la empresa como en función de esto, digamos, por tema de ciberseguridad. ¿Cómo lo ves vos, Carlos, como especialista en ciberseguridad? ¿Has notado este incremento en temas de fraude y ataques? Mira, es muy importante poner claro que el Pix es una forma de pago, así como los modelos antiguos de pago. Mm, Mencionó Mauricio ACH, algo así, que son los de Colombia, sí. que tardan un poco. Entonces, es una manera de hacer el pago. Los fraudes, las estafas todas, tienen una historia por detrás. Eh, Tenemos muchos casos, pero al final el monto sale de una manera o el monto sale de otra manera. Entonces, si la persona usa el Pix para hacer un fraude, no es que el defraudador rompió a Pix. No, Pix sigue estable y seguro como siempre. El tema es que él utilizó una otra manera para dar salida en el monto que fue robado de la persona. Entonces, los fraudes, por ejemplo, de ingeniería social, que antes existían, siguen existiendo, pero antes el defraudador tomaba como 2, 3 horas para recibir el monto. Mm, Ahora él va a recibir el monto de manera instantánea, de manera inmediata. Entonces, hay sí que poner allí mecanismos y herramientas de prevención de fraude comportamental, un ejemplo, como dijo Mauricio, esos mecanismos se devem ser implementados desde el inicio de la jornada del usuario en la app. O sea, vai empezar monitoreando o usuário desde o início para ver se está todo bem, se sigue todo o patrão. E não é que tiene que usar a herramienta de antifraude unicamente en el momento del pago. mm. Isso tem que usar desde sempre, para que o perfil de uso do usuário seja bem dibujado, bem evaluado e que se pueda chegar a uma conclusão assertiva, pues. Que se pueda dizer, mira, isso sim está sospechoso por aqui, Mm. há chance que seja fraude. Isso não vamos deixar salir, por Eso, dizer eso assim. es un punto muy, muy importante el que haces, Carlos, eh, la naturaleza, digamos, de los pagos instantáneos, que lo que hablamos al principio, volvemos a la definición. Pagos en 3 segundos, viste, viste, se pueden ejecutar, bueno, en ese lapso, o sea, no tiene demasiada demora, no hay mucho tiempo para chequear, y según tengo entendido, una vez que se ha hecho esto y se pone que se ramifica a otras cuentas, es muy difícil rastrearlo y recuperarlo, ¿no? Y por eso la importancia, creo yo, si entiendo bien lo que decías vos, Carlos, y Mauricio también podés agregar algo, es de identificar el fraude en una primera etapa, ¿no? Según el estudio de LexisNexis, que un poco compartí al principio, hacían este hincapié de que muchas veces el fraude viene en la etapa ya cuando la persona se está registrando en la empresa. Digamos, si no lo agarrás ahí, imagino yo que es cada vez más difícil, o al menos estás trasladando el error, digamos, para el resto del proceso de la empresa. Sí, imagínate, ¿qué hacen los defraudadores hoy? Mm, Ellos dejan
que tú hagas un onboarding 100% digital y eres Mm. tú, David, selfie, documento, el teléfono, te envían el OTP, el código, pasó, listo. Para el banco, para la billetera, para el que sea, ya le dimos de alta a David. Ahora viene nuevamente, ¿cuál es el paso a seguir? La autenticación, el login. Viene David, sus credenciales o registró Mm. la validación con el rostro y entraste. Ya está ahí, todo sigue bien y al siguiente día ya no te das de alta, sino simplemente te autenticas, consultas saldo, haces un pago, hasta ahí normal. ¿Qué hacen los defraudadores? Porque como los defraudadores saben que las organizaciones deberían, ¿no? Pues yo digo que todas, pero no sé, eso no. En el proceso de onboarding deben tener controles, mecanismos para detectar patrones asociados a fraude, pero también en la autenticación, en el Mm. login, ¿sí? Ellos dicen, bueno, ahí no voy a hacer nada porque me van a detectar, en el login tampoco, pero después de que está autenticado, es decir, después de que la persona con la llave abrió la puerta y entró, pues ya se supone que es Mauricio. Entonces, ya Mm. estando yo dentro de la casa, estando yo dentro de la aplicación, ahí es cuando los defraudadores toman control de manera Mm. remota, en muchos casos, o a través de ingeniería social, con una llamada, y empiezan a ellos a manipular la aplicación y a hacer las transferencias, los pagos, etcétera. Y el consumidor final, o sea, la víctima, el dueño de la cuenta real, él simplemente está viendo una pantalla que está ahí como cargando, como espera un momento, que el banco Ah, está procesando, el sistema está en línea. Cuando en un momento, oye, necesitamos que validar que eres tú, y le coloca la ventanita con el OTP. Que le llega por SMS o que le llega por push o que le llega por el WhatsApp, por favor coloca ahí porque necesitamos asegurarnos que eres tú, David. claro. Pero realmente lo que está pasando por debajo es que el defraudador está haciendo la transacción. Entonces, ahí también juega un papel muy importante tecnologías como la que nosotros proveemos, que es de biometría de comportamiento. Y ahí nosotros vemos, a eso lo llamamos autenticación continua, ¿no? Es decir, no nos quedamos solo en la validación, en el login, sino de manera constante hasta que se Mm. termine la sesión, estamos recaudando data y monitoreando si hay algún tipo de comportamiento de la persona Mm. legal o legítima del dispositivo de la cuenta. Entonces, cuando este ejercicio, este escenario que te cuento, pues quien está haciendo todo eso es otra persona, entonces mueve el mouse de otra manera, o Mm. si es un smartphone, simplemente vamos a detectar que no hay entradas por el touchscreen, sino que todas las letras que está recibiendo es de manera lógica, ceros y Mm. unos, no hay ninguna interacción con el touchscreen, entonces se alza la alerta de decir, oye, aquí hay una posible conexión remota. Mm. Entonces, es muy importante tener una visión holística y monitoreo de inicio a fin de la sesión de los clientes. Mm. Carlos, ¿cómo ves vos el tema de la sofisticación? Queda claro que es una carrera constante, ¿no? Entre el mundo de los cibercriminales y el mundo, digamos, de la ciberseguridad. ¿Cómo ves vos la sofisticación en este tipo de ataques? Mira, como mencionaste, mucha gente eh, no tenía la primera concientización, la primera sensibilización de uso de cuentas de bancos. Mm. Entonces, essas personas sí son personas más vulnerables para tipos de estafas como basadas en ingeniería social. Mm. Para esse tipo de pessoas, foi necessário fazer toda uma estrutura de conscientização, de sensibilização, com campanhas, com imagens, com propaganda na televisão, em YouTube, em Facebook e outras redes sociais, para que llegue a eles este tipo de consciência, pues. Porque, por exemplo, há gente agora que ele ama a las personas e dice, mira, Mm. aqui é de la central de call center del banco X e estamos llamando porque detectamos um pago em sua conta e por isso necessitamos agir de inmediato porque o dinheiro já se foi. E os defraudadores põem assim um tema de urgência para que o usuário tenha medo e com isso Ah, não se conecte em los temas principais de segurança.
que es una técnica milenaria, ¿no? Cambia un poco el escenario, pero digamos, la técnica del apuro, la urgencia, es algo que imagino que se usará hace cientos y cientos de años y lamentablemente sigue funcionando. Nos quedan ya unos pocos minutos nomás. Vamos a, si les parece, a tomar algunas preguntas del público. Hay algunas preguntas puntualmente sobre Pix, en el sentido de cómo es la monetización para bancos, también para fintechs, imagino. ¿Hay una monetización, digamos, hay algo positivo en términos del negocio inmediato para los bancos y las fintechs? ¿O es solo cuestión de más adopción digital y poder venderles otros servicios? Eso por un lado. Y después también preguntan si hay posibilidad de que se imponga un impuesto a Pix. ¿Lo ves como un mecanismo, algo ahí posible o cómo lo Mira, pensás? eh, de la manera como fue dibujado, bueno, hay una regulación de eso, es una Mm, regulación hecha por el Banco Central y está registrado en esa regulación que el PIX no va a tener costo para el mm, usuario final. Entonces, el banco no puede cobrar una tasa, una comisión de su usuario para que haga pagos instantáneos por PIX. Eso está claro en la regulación que es así. Entonces, ¿cómo gana el banco? El PIX, como yo mencioné, es un apuntador. Entonces, si tú tienes una cuenta, muy probablemente tú vas a tener una clave de PIX. Y el banco va a ganar con otros servicios asociados al PIX. Entonces, por ejemplo, con un préstamo, con un límite diferente para tarjetas de crédito, con una compra con menores tasas de cosas específicas del mm. banco, con otros productos que no el PIX. El PIX es como para llamar la atención, para poner el banco allí, el cliente allí para el banco y Mm. decir, mira, estamos conectados, soportamos el PIX y además del PIX tenemos este y este otro servicio para que tú lo disfrutes. Claro. Sí, 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 hace sentido y un poco también es por obligación, ¿no? Porque lo tienen que ofrecer, si no, digamos, como que ya el público ha elegido a Pix, digamos, no ofrecerlo sería un poco un tiro en el pie, diríamos, ¿no? Ya, Mira, una información importante es que así está igual en la regulación que todas las instituciones, que sean bancos, fintechs o lo que sea, que tiene por lo menos 500.000 cuentas activas, sí tienen que ofrecer Pix a sus usuarios. ah, Entonces, bueno, si es una institución muy chiquita, que no tiene mucha gente, la institución puede no ofrecer el Pix. mm, Puede, pero si llega para la cantidad mínima de clientes, que son 500.000, es entonces sí obligatorio. tiene que ofrecer, es Mm. obligatorio, así es. Interesante. Mira, si les parece, para terminar un poco esta conversación, y les agradezco nuevamente haber expuesto sus ideas y también la invitación a FinTech Nexus para poder moderar esta charla. Si les parece, podemos terminar con un poco cómo ven, le pido a cada uno una evaluación de cómo ven digamos, si uno imagina el ecosistema de pagos instantáneos y pagos digitales en Latinoamérica hacia el final de la década o en unos años, digamos, ¿qué imaginan a modo de cierre para la región de aquí a unos 5 años en términos de pagos instantáneos? ¿Quiere empezar, Mauricio? Sí, claro. Bueno, ¿cómo veo yo eso? Yo veo que eso va a ser ya como llamamos hoy en día a veces cuando algo es que ya se hace por default como un commodity, ¿sí? Mm, Va a ser algo, yo no pienso que esto vaya a reemplazar a los bancos, sí, a dejarlos por fuera, porque de todas maneras este tema de sistema de pagos inmediatos siempre va a estar sujeto a niveles de umbrales de riesgo. Entonces, imagínate yo tener un sistema de pagos inmediato para hacer una transferencia de $100.000. No, 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 no hace sentido, ¿sí? No, mm, o si yo fuera usuario, pues yo soy juicioso con el tema de los montos que uno puede transferir por día, la cantidad de transacciones, todo, porque yo no estoy exento a que me hagan fraude, ¿sí? Pero si yo lo minimizo, el impacto, pues es como yo lo manejo, lo gestiono. Entonces, ellos van a tener, va a ser como un commodity, sobre todo para la parte media y baja de la pirámide, diría yo.
todas estas personas que hoy en día aún no están macanizadas, los tenderos, los que ofrecen servicios informales, acá en Colombia, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, yo a mi empleada le pago con una billetera digital, que es casi como un pago, un sistema de pagos inmediato, Kaneki. Entonces ellos no tienen cuentas con bancos y ni billeteras. Antes no pasaba eso, ¿sí? Antes, y ellos querían era efectivo, efectivo, Mm, pero eso va a ser como un commodity diría yo, principalmente en la parte baja de la pirámide, por ende va a tener una adopción muy alta, pero vamos a estar conviviendo con los dos sistemas, el sistema de banca tradicional, de pagos tradicional, pasarelas grandes y estos sistemas de pagos inmediatos. Y lo que sí es importante y es que los gobiernos cuando se sienten a regular, a definir los criterios, las políticas, yo pienso que siempre es importante involucrar a la academia, ¿sí? A la academia, que los asesores acompañen, porque siempre llaman como a los expertos, los gerentes de las diferentes organizaciones y eso, los que manejan en diferentes billeteras y eso, mm. pero yo estoy seguro que la academia puede aportar mucho. Yo estaba en workshops en donde me dicen, no, es que no hay cómo definir identidad digital. Y yo les digo, pero ¿cómo que no? O sea, sí hay definiciones formales, hay estándares ya publicados de manera internacional que dicen cómo definir, cómo... Entonces, es importante el toque de la academia para poder tener una convivencia equilibrada, ¿sí? Y Mm, sana con la adopción de este tipo de tecnologías. es un buen punto. Carlos. Bueno, además de la posibilidad de los pagos internacionales, bueno, estamos hablando aquí de futuros posibles, ¿verdad? No hay nada ya definido para la década, por decir así, Está porque claro, eso sí. está lejos. Entonces, yo sí veo, por ejemplo, una posibilidad de uso del Pix para pagos sin contacto, por ejemplo, basados en billeteras digitales, en NFC, en Bluetooth o otra tecnología. Y, y además de eso, más aún, eh, incluir a la gente que aún sigue desbancarizada. Entonces, con eso van a surgir nuevos casos de uso, nuevas modalidades, pero creo que sí va a seguir alrededor de eso. Ujú, ujú. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Realmente ha sido una conversación interesante. Espero que la audiencia lo haya encontrado también así. No me queda más que de vuelta agradecerles y le paso el lugar a Peter para hacer algunas palabras de cierre. Muchas gracias. A ustedes un placer compartir Gracias. espacio con ustedes. Bueno, no, terminemos ahí. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Bueno, chao, chao, que estén Chao. bien. Gracias a todos. Hasta luego.